¿Te perdiste la mañana de Unova Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. 11 son los minutos que pasaron de las 10 de la mañana en este jueves 6 de junio. Como bien lo anunciaba en la apertura, libros y más libros en la mañana de Unova Radio. Si de libros hablamos, ¿quién mejor que el divulgador literario Andrés Russo con su columna La Furia del Libro? Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciano, Sofía y audiencia, ¿cómo están? Buen día, Andrés, ¿todo bien y vos? Perfectamente bien. Bueno, mejor Andrés, así. Mejor así, no te tenemos aquí en el piso, te tenemos telefónicamente por segunda vez consecutiva, pero la columna vale igual. ¿Qué nos podés La columna está. Bien. Hoy tenemos Furia del Libro número 37, si mis números no son errados, creo que no lo son, cumpliendo la consigna o el favor que nos hizo Claudio Espiga, nuestro productor, de acercarnos un autor interesantísimo y la posibilidad de comentarlo, como es el caso de Italo Calvino. Sin más, entremos en el asunto. Calvino, para tener una idea, que siempre nos viene bien, es un escritor que nació en 1923 y falleció en 1985. Curiosidad mínima biográfica: no nació en Italia, a pesar de ser un autor italiano, sino que nació en Cuba, porque sus padres estaban desarrollando una serie de tareas ahí, en 1923. Pero rápidamente, en 1925, regresan a Italia con el pequeño Ítalo, y toda su vida transcurre en Italia, pero es bueno tener ese detalle. Calvino, bueno, es un escritor fundamental del siglo XX, tal vez La Furia del Libro lo había omitido, pero porque simplemente la vorágine de los pedidos, de las demandas o de lo que tenemos que dar cuenta siempre es variado y múltiple. Hay muchísimos títulos de Calvino. En la encuesta que hice por Facebook en la página de La Furia del Libro, por suerte mucha gente salió a comentar, a decir cuáles habían sido sus experiencias de lectura con Italo Calvino, muy variadas. Hay una serie de títulos indispensables, ya nuestros oyentes tomen nota, porque obviamente este comentario va a ser muy breve y por lo tanto no podemos abarcar la obra de un gran escritor como Italo Calvino. Anoten ya títulos. Hoy vamos a hablar brevemente de Las ciudades invisibles, que es lo que nos había sugerido Claudio, que es un texto un poco inclasificable porque no es novela, no es cuento, no es ensayo, no es poema, pero tal vez sea un poco de todo eso, de 1972. Pero hay otros títulos. El Vizconde de Mediado, que es un texto que se consigue muchísimo en Nuevos y en Usados. Tengan en cuenta eso, porque Calvino está editado en lengua castellana por Ciruela, que es una editorial carísima. Ninguno de los libros de Calvino van a bajar de 800 pesos, y no son libros en general muy extensos, así que eso ténganlo en cuenta nuestros oyentes lectores, para ir a buscar a Calvino. Entonces, El Barón Rampante, El Vizconde de Mediado. ¿Por qué leen los clásicos? ¿Por qué leer los clásicos? También es un ensayo. Hay varios ensayos de Calvino, pero este me parece muy accesible. ¿Por qué leer los clásicos? Y luego Las ciudades invisibles. Todos están alrededor de 800 pesos para arriba, así que si van a buscar a Calvino, sepan que deberán contar con ese dinero, por lo menos en libros nuevos. Ya nos metemos en Las ciudades invisibles. Bien, ahí como dice, texto inclasificable del 72. Claudio Espiga, nuestro productor, acaba de pegar un papel en uno de los vidrios y puso el mejor libro que leí. El mejor libro. Es un libro interesante, no quiero desmentirlo. Es un libro interesante, toda la propuesta narrativa, ensayística de Italo Calvino es interesante, porque parte de un punto fundamental que es la imaginación, o su punto de vista acerca de cómo abordar la imaginación en la narrativa. En general, para mi gusto excesivamente, se lo ha asociado a Calvino con la fábula, con una idea contemporánea de cómo abordar la fábula. Bueno, tal vez un texto como El Vizconde de Mediado, y ustedes después indaguen qué significa esto de mediado, que viene del verbo de mediar, es decir, estar dividido en partes iguales. Calvino es un autor que, por más que trabaje en el registro de la fábula o algo que se le parezca, siempre tiene varias capas simbólicas, no es una fábula y una moraleja. Por favor, no vayan a creer que eso es Italo Calvino, aunque uno por ahí cuando lo lee con cierta ingenuidad puede creer eso. No, es un autor que tuvo además mucho compromiso político, encantos y desencantos con el Partido Comunista Italiano,
y eso se refleja muy bien en esto del demediado, del demediar, del estar dividido entre la creación libre, el compromiso político, entre la ética y la ideología, entre la realidad y la ficción. O sea que no es, por favor, no estoy despreciando a los que simplemente cuentan fábulas o que cuentan una historia, pero quiero decir que detrás de esas fábulas o historias de Calvino hay muchísima reflexión sobre lo contemporáneo. Retomo lo de las ciudades invisibles. ¿Por qué las ciudades invisibles? En toda edición, por lo menos en la edición de Siruela, hay una noticia, una nota preliminar del propio Calvino que no tiene más de 5 páginas y que es genial, y él ahí explica todo el texto y todo su propósito de por qué escribió este texto, que él dice no es estrictamente una novela, pero dice habría que leerlo como se leen los libros de ensayos, los libros de poemas y tal vez los libros de cuentos, o una sinergia de los modos de leer todos esos géneros. Por eso está el desafío de Calvino. ¿De qué trata las ciudades invisibles? Trata de ciudades que, como el propio Calvino dice, no son reconocibles, no son ciudades reconocibles, son todas ciudades inventadas, y además están inventadas en el marco de una historia general que Calvino retoma, que es la historia de Kublai Khan. Yo no sé si ustedes y nuestros oyentes recuerdan, Kublai Khan era el famoso emperador que visitó Marco Polo en sus viajes, en sus famosos viajes allá por el siglo XIII. Marco Polo viaja a Oriente, así lo sabemos, y allí conoce a Kublai Khan, que era un hombre, un emperador que estaba muy ocupado de su imperio, tremendamente ocupado en gobernar su imperio, que a tal punto que no conocía las ciudades de su propio imperio. Y un poco Marco Polo le cuenta en qué consistía ese imperio que gobernaba pero que desconocía, como suele pasar muchísimo en cualquiera de estos grandes poderosos que están siempre centrados en sí mismos. Entonces, ese es el marco, o sea que si ustedes no tienen, nuestros oyentes, alguna idea de Marco Polo, no digo que sea indispensable, pero leer un poquito en qué consiste esa relación entre Marco Polo y Kublai Khan les va a facilitar la lectura de las ciudades invisibles, porque cada uno de los capítulos, que son 9, comienzan y finalizan con un diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan, un diálogo reinventado por Calvino, no el diálogo que consta en el libro de Marco Polo. Así que, como ven, van apareciendo elementos combinatorios. De hecho, toda una etapa de la creación artística de Italo Calvino, la crítica la ha denominado como combinatoria, que es toda la producción posterior a la década del 60 o que se realiza en el marco de la década del 60. Insistimos, Las ciudades invisibles que estamos comentando es de 1972, se lo ha vinculado mucho en este texto en particular al trabajo de Jorge Luis Borges, a la idea de las ciudades como laberintos, y Calvino un poco suscribe esa idea de las ciudades como laberintos y en general a la idea del libro como laberinto, en este caso un libro acerca de las ciudades. Es verdad, pero no quisiera exagerar la relación entre Calvino y Borges, porque creo que porque siempre está esa tendencia, ¿no?, de buscar a las influencias, que está bárbaro, es parte de nuestro trabajo, los que hacemos comentarios críticos, pero Calvino tiene una propuesta narrativa muy propia, muy singular, sin duda está influido por muchísimos escritores, pero también recuerdo que habían preguntado, ¿y no se parece a Cortázar en esto del trabajo de la imaginación? No, la propia Aurora Bernardes, que fue traductora de Calvino al castellano, dijo no, la verdad es que no busquemos esa relación porque no la hay. Entonces, lean a Calvino en sus términos. Otras cuestiones que quería aprovechar para comentar. ¿Cómo está armado el libro? El formato del libro es exquisito. Dije, son 9 capítulos, pero no son 9 capítulos lineales, ¿no? Por eso podía en muchos casos venir la relación con Cortázar y con Rayuela, pero la desmiento. Las series están armadas de tal manera que tenemos 11 series de 5 textos. ¿De qué son las 11 series? Son todas relativas a las ciudades. Por ejemplo, las ciudades y la memoria, las ciudades y el deseo, las ciudades y los signos, las ciudades sutiles, que es una parte que a mí me gusta muchísimo, las ciudades escondidas, las ciudades continuas, en fin. De esas hay 11 series, en total constituyen 11 series, y dentro de esas 11 series hay 5 textos. Me explico, entonces están las ciudades y la memoria 1, 2, 3, 4 y 5.
que no aparecen seguidamente, sino que aparecen distribuidas a lo largo de los 9 capítulos. Así que ahí hay un pequeño trabajo. Entonces mi consejo inicial es: lean la nota preliminar de Calvino, que está al comienzo de la edición de Las Ciudades Invisibles. Él explica todo el libro ahí, con una maestría, con una claridad ensayística increíble, y después deténganse, antes de devorar el libro, miren el índice, por favor, y entiendan este juego de cómo van apareciendo, por ejemplo, Las Ciudades y la Memoria 1, 2 y 3 aparecen en el capítulo 1 y el 4 también, y se completa el texto número 5 de Las Ciudades y la Memoria en el capítulo 2. En fin, tengan esa precaución narrativa. Después, como para ir finalizando, me parece interesante la idea de la ciudad. Esto es fundamental, lo sabemos en toda la literatura contemporánea o moderna y contemporánea. No hay literatura moderna y contemporánea sin reflexiones sobre las ciudades. Hemos hablado o hemos mencionado la idea de Baudelaire y el paseante, o el caminante, si ustedes quieren, por París, en fin, Borges y Buenos Aires, y así podríamos seguir, Scott Fitzgerald y New York. Es íntima la relación entre los hacedores contemporáneos y las ciudades. Entonces, ¿qué dice Calvino en esta nota preliminar, que me parece una genialidad? Dice, ¿qué es hoy? Ese hoy es el hoy de 1972. La ciudad para nosotros. Dice, creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades. Me encanta esto. Algo de elegíaco, un tono elegíaco, de despedida a las ciudades tal como habían sido conocidas hasta ese momento. Un último poema de amor a las ciudades, cuando cada vez es más difícil, dice Calvino, vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana, y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Parece genial, ¿no? El hecho de que todos estamos metidos en una experiencia urbana que cada vez es más invivible, y de ahí surge la necesidad de crear las ciudades invisibles, las ciudades que serían un poco las que conjuran o las que limitan el infierno de las ciudades visibles e invivibles. Entonces me parece que ahí hay una idea genial. Para cerrar, ¿cómo cierra el texto de Ítalo Calvino en relación a esto que decía de las ciudades invivibles, de las ciudades que son infernales, que serían las ciudades reales tal cual nosotros conocemos? Aunque Calvino hace una advertencia, dice, mi libro no es un libro más de esos libros apocalípticos que dicen hacia dónde van a ir las ciudades, no es un texto de ciencia ficción distópica, eso quiero decir claramente. No, es una reflexión en clave de fábula, en clave de narración imaginativa, que pone en cuestión la situación de la ciudad contemporánea y de cómo nosotros habitamos esa ciudad. De hecho, dice Calvino, la imagen de la megalópolis, ¿no?, la ciudad continua, la ciudad uniforme que va cubriendo y dominando el mundo, también domina mi libro. O sea que él también se deja impregnar por este fenómeno contemporáneo de la ciudad que lo avasalla y que lo toma todo. ¿Cómo cierra? Entonces, no arruino ningún enigma, porque no es un texto donde haya que seguir un enigma, sino que hay que seguir el hilo de la reflexión de Calvino y de Kublai Khan y de Marco Polo, ¿no? Es un poco un libro muy parecido, o que se inspira un poco en Las Mil y Una Noches, en esa tradición de Sherezade contando una historia, y por supuesto en Los Viajes de Marco Polo y en algunas otras novelas que también Calvino conoce muy bien y que rinden tributo a este hecho de ir contando una historia que nos hace pensar y nos hace tomar conciencia radical de nuestra situación contemporánea. Y me parece que está muy bien porque, por ejemplo, Camus tiene un ensayo genial como El mito de Sísifo, pero es un ensayo. Entonces a mí me gustan mucho los escritores que pueden meter grandes ideas en un formato narrativo. Y en ese caso sí se parece a Jorge Luis Borges. Cierra Ítalo Calvino Las Ciudades Invisibles diciendo, el infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo, este infierno. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más.
La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber reconocer quién y qué, el medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio. Me parece genial esta idea de, bien, estamos habitando el infierno, busquemos el espacio y démosle el espacio a eso, que el medio del infierno no es infierno, que sería el hecho de encontrar algún lugar propio, algún lugar personal dentro de estas grandes ciudades, que si bien él dice, esto no es un texto realista, es un texto de ciudades inventadas, un poco responde al hecho asfixiante de las ciudades reales y visibles. Me parece que toda la narrativa contemporánea que habla de pequeñas historias mínimas, que hay un montón, de pequeños personajes que tratan de resistir en las grandes ciudades, me parece que son un poco un tributo o que cumplen la consigna a esta idea de Calvino de hacerse espacio dentro del infierno, ¿no? Creo que es suficiente el comentario. No sé si usted, Toledo, tiene algo para agregar sobre Calvino. Sobre no, el que tendría algo para agregar es Espiga, pero nos cuesta mucho convencerlo de que se acerque a los micrófonos. Pero ¿usted lo ha leído el texto? No, realmente no lo he leído y creería que no lo voy a leer, Andrés. Yo, viste, tengo esa negación un poco con los clásicos y sigo siempre optando por literatura contemporánea, pero bueno, es mi... Bueno, usted ha puesto el término clásicos en su boca, y por eso yo insisto, vayan y lean también el texto de Calvino. ¿Por qué leer a los clásicos? Claro, justamente. ¿Por qué leer los clásicos? Que es un texto que sale 1.670 pesos, así que por ahí los disuade o no. Pero, y ahí tal vez lo convence Calvino, porque él explica qué es un clásico y por qué hay que leer un clásico. Una sola línea, porque lo comentaremos en otra columna, pero él dice, me parece genial esto, un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Esta cita ha sido una cita hipercitada, este pensamiento de Calvino ha recorrido todos los cenáculos, aulas, y lo que ustedes, y cualquier foro que ustedes se imaginen. Me parece genial esta idea del clásico, es no solo el que resiste al tiempo, no, el que resiste al intenso trabajo de la crítica, que intenta interpretarlo de una determinada manera según cada momento histórico, y sin embargo el texto se sacude de encima el polvo de las interpretaciones críticas y sigue estando abierto y sigue siendo múltiple y sigue siendo irreductible, a tal punto que Calvino cree que justamente los textos clásicos son equivalentes del universo, porque precisamente no caducan nunca. Bien, en fin, hay mucho para pensar en relación a Calvino, ¿no? Dice, el clásico, dice Calvino, es lo que persiste. Me parece muy interesante la categoría de persistencia, en un tiempo tan efímero donde todo caduca. En un clásico, dice, hay algo que persiste como un ruido de fondo. Es genial esta expresión, ruido de fondo, como lo que persiste en el clásico. Incluso allí donde la actualidad más incompatible se impone, dice Calvino. Es decir, tranquilamente uno puede decir, bueno, Sófocles, tomemos Antígona de Sófocles, habrá periodos históricos donde la historia tal vez se acerque más o menos a ese momento histórico, pero siempre hay un ruido de fondo en la Antígona de Sófocles, en el Edipo de Sófocles o en el clásico que ustedes quieran, que nos sigue interpelando y que puede dialogar con cualquier momento histórico, más allá de que ese momento histórico esté más o menos en relación con la propuesta del texto. Me parece una cabeza genial, Italo Calvino. Si todo esto que he dicho no los convence, no puedo hacer más nada, señor Toledo. No, por supuesto. Vamos a ver, estoy siempre ante un clásico y veo otro libro de un autor de ahora que está escribiendo en este momento y lamentablemente o no termino siempre resignando el clásico y eligiendo el contemporáneo. Por supuesto. Usted sabe que yo no, y el propio Calvino dice, no hay que leer por obligación, no hay en esto de los clásicos que él tematiza, no hay libros obligatorios. Él dice, el clásico nunca te va a resultar indiferente, aunque no lo leas, vos vas a saber de su existencia. Claro. Pero él dice, la lectura tiene que ser por placer,
y si el clásico no te llama, no te interpela, no hay ningún problema, Me parece que es una cabeza muy interesante, muy lúdica, no es un escritor de biblioteca encerrado, no, es un hombre que justamente tiene una tremenda formación, pero que está muy preocupado por nuestro tiempo. Insisto, eso viene dado un poco por su compromiso político. En las últimas columnas hemos comentado mucho escritores que de una manera implícita están muy preocupados por el momento histórico y se hacen cargo desde ciertas convicciones políticas de ese momento histórico. Hablamos de Tabucchi, sostiene Pereira y todo el mensaje antifascista que hay dando vueltas. Bueno, Calvino por supuesto también era un antifascista. Me parece interesante eso. Después, bueno, sí, por supuesto, yo también me gusta leer a quienes están escribiendo ahora, y de hecho espero, yo mañana no voy a poder ir, pero ustedes seguro, en la presentación de Leila Guerriero, pero ya me he encargado Opus Gelber para leerlo en breve, y bueno, por supuesto, claro que uno quiere leer la literatura que se está haciendo en este momento, y sin duda la crónica, que algún día tenemos que hablar de los cronistas y las cronistas. La crónica se ha convertido en un género literario indispensable. Bien, me gustaría también meter esa. Bien, pero esa conversación la van a seguir fuera de aire porque el productor nos está por asesinar por lo que nos hemos pasado de tiempo. Está muy bien. Nos encontraremos en algún momento en La Furia del Libro número 38. Veremos de qué trata. Bien. Lo sorprenderé. Bárbaro, Andrés. Entonces, adiós. Abrazo, gracias como siempre. Un abrazo. Acaba de pasar una edición más de La Furia del Libro a cargo del divulgador literario Andrés Russo. Nos habló sobre el autor Ítalo Calvino a pedido de uno de nuestros productores, de Claudio Javier Espiga. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.